Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien pendant ces temps de contingence de COVID-19. Je vous salue ici et on va faire des petites vidéos pour vous expliquer comment va se dérouler les sujets, les classes et si vous avez quelques doutes, vous pouvez m'écrire pour me demander quelle est votre question à propos du sujet que nous allons étudier. Alors, comme vous savez déjà, nous allons commencer avec l'unité numéro 2 qui s'appelle Bienvenue chez moi. Ce sont des sujets en général à propos de la maison. Et nous allons trouver là des petites parties de types de maisons différentes, des accessoires. Par exemple, un accessoire très populaire et très connu, c'est le mezzanine. Le mezzanine, en espagnol, ça veut dire comme l'accessoire qui est au Punto Café, ici à la ville de Córdoba. En el Punto Café Belleza, si ustedes ingresan, está el piso, ¿no? Así. Entonces, ustedes se van a la parte del fondo y en la parte de en medio van a encontrar unas escaleras que los lleva un pisito de en medio. No está hecho de cemento, es una estructura. A esa estructura en la parte de en medio, entre dos, entre las partes de la casa o del muro, se le llama mezanín, porque es una estructura extra que se le pone a la parte de las casas. Et après, nous avons vu aussi les caractéristiques et les adjectifs pour décrire notre habitation, notre lit, peut-être les fenêtres, les styles, la couleur, etc. Nous avons aussi des sujets importants comme sont les comparatifs et les superlatifs. J'espère vous envoyer des exercices extra en ligne pour savoir comment les utiliser parce que c'est différent qu'en anglais. Aussi, nous avons vu des petites descriptions, les pronoms I qui va remplacer un lieu. Oui, par exemple, si je dis je vais à Chedraui, entonces con este pronombre I ya no voy a repetir Chedraui, voy a decir j'y vais. ¿Sale? Simplemente je, apóstrofe I, j'y vais. ¿Sale? Reemplazando el lugar Chedraui. Ici, aussi des petits noms pour des sujets qui sont là, pour des accessoires, des tableaux, la télévision, etc. Des exercices d'audio et de compréhension lexicale. Et maintenant, pour cette semaine, ce que vous allez faire, c'est de lire le texte qui s'appelle « J'habite dans un conteneur ». C'est une enquête à propos d'une manière différente d'habiter ou on peut dire aussi un type différent de logement, un tipo distinto de alojamiento. Avec la lecture de ce petit texte, vous allez répondre à l'exercice numéro 10 qui c'est quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de logement. Aussi, vous allez chercher sur le texte quelles sont les caractéristiques de ces conteneurs. Le matériau de construction, le loyer mensuel, loyer, ça veut dire ¿cómo se le dice en español? Renta mensual. Nombre de pies, nombre, no, acuérdense que no es nombre, es el número de cuartos. Yo sé que pies pudiera sonar a piezas, pero en este contexto es cuartos. Le style, la superficie, etc. Et après, vous allez finir l'unité avec la vidéo qui se trouve à l'espace virtuel. Je vais vous charger le PDF pour le résoudre. Si ustedes tienen computadora, adelante, imprimen. Y si no tuvieran bellezas, le ponen nada más en sus libretas este video de la unidad 2, l'habitat participatif à ville urbaine y las respuestas, ¿sale? Nada más. No salgan a imprimir si no tienen impresora. Et après, nous allons continuer avec la tâche de l'unité numéro 2. ¿A quoi s'agit la tâche? Me van a buscar ustedes en internet bellezas, alguna sala, no sé, de algún diseñador, de algún cantante favorito. En mi caso, vous savez que j'adore Taylor Swift. Oui. Alguna sala que a ustedes les guste o de algún catálogo que tuvieran en un periódico, una sala que se encuentre. La recorto o la arman, ¿qué tal si se encuentran las piezas, no? Y me van a tratar de armar o dibujar una sala según su gusto. Y dice, van a proponer un proyecto de decoración de una sala, de un salón, ¿vale? Van a elegir ustedes el estilo, ¿qué estilo tendría? Classique, vintage, exotique, sans, industriel, medieval, etc. Dice,
haz una lista de los objetos y los muebles que quieres comprar para esa sala. Ah, bueno, pues yo quisiera un canapé en cuero, un canapé en cuero, estilo vintage. Une table basse en bois, una tablita de mesa, una mesa de este centro en madera, ¿no? Dice, aménagez votre salón, decora tu salón y platícalo, ¿no? Bueno, pero aquí no lo podemos platicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presenta tu proyecto de decoración en la clase. Enseguida, bueno, da de todos cuál prefieres. En este caso no los vamos a hacer como tal porque, bueno, estamos en contingencia, pero lo que sí van a hacer es, en una hoja en Word, ustedes me van a poner su imagen del salón que hayan elegido y abajo me van a poner qué estilo es, la lista de accesorios que van y una pequeñita descripción que sería más o menos como esto. Aquí hay un sillón color rosa de madera y muy cómodo, ¿no? O sea, como que ir describiendo. Lo pueden hacer en forma de texto, lo pueden hacer en forma de puntos, ¿sale? Alors, voici. Et c'est tout de ces parties. Oui, c'est tout. Alors, après, l'autre tâche que vous allez faire de cette partie, c'est le cahier d'exercice. Le cahier d'exercice, nous allons à la page numéro 2, à la page numéro 2, pardon, à l'unité numéro 2, ici, à la page 169, 169, 170, 171 et 172. Rappelez-vous que c'est important d'écouter les exercices, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des élèves responsables, mais j'ai besoin que vous fassiez la pratique d'audio parce que c'est très important de développer votre audition. Et aussi important de faire la producción écrite. Si no me hacen la producción escrita, bellezas, no voy a tomar completo el ejercicio de la parte del cahier, ¿sale? Acuérdense que las producciones escritas, yo sé que son complejas, pero está sencilla. Dice, ¿cómo es tu casa? ¿Te gusta tu casa o tu departamento? ¿Qué objeto de decoración prefieres en tu casa y dónde está? Aquí prácticamente van a elegir uno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho mi mesita rosa. Entonces, bueno, yo describo, mi mesa rosa es mi objeto favorito, está en mi cuarto y bla, 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 bla. ¿Sale? Aquí, chiquito. Et voilà. Autre chose de l'unité 2, c'est résoudre l'espace virtuel. Vamos a irnos al espace virtuel y vamos a contestar la unidad 2 del apartado plus d'exercice. ¿Sale? Y ahí sería todo prácticamente en relación à l'unité numéro 2. Alors, on va continuer avec l'unité numéro 3. Y tenemos 3. Y este es un aparato que es una cámara. Entonces le escribimos cámara. La unidad se llama JET, que quiere decir JET. La I reemplaza un lugar y el ET pasado. Un pasado que me da un indicio de que quizá no precisa cuándo empezó, pero tampoco precisa una acción, porque dice yo estaba o yo era. Yo estaba ahí, cuando estuve. No es algo específico en, lo que, en la traducción que yo estoy haciendo. Simplemente digo, perdón, yo estaba. ¿Sale? Alors, et bon, ici la découverte, l'observation, regard culturel, tâche finale, etc. Et nous commençons. Tenemos la phrase typique. Le souvenir est le parfum de l'âme. El recuerdo es el perfume del alma. De George Sand, écrivain français, 19e siècle. Le blog de Pascalita. ¿Qué tengo en el blog de Pascalita? Images d'hier et d'aujourd'hui. Vamos a encontrar unas imágenes comparando y contrastando las arquitecturas, los deportes, la moda, las computadoras, los teléfonos, los coches. Y bueno, y con base en esto, por ejemplo, tenemos la Renault Zoe y la Renault 4L. Comparen aquí los coches, ya se fijaron. Bueno, también hasta en la manera de peinarse, de caracterizarse respecto a los deportistas, o sea, bastantes cosas que cambiaron. Yo recuerdo que en computadora, creo que ustedes también, les tocó las computadoras cabezonas que pesaban un buen y ahorita, bueno, pues vemos cuánta tecnología nos rodea actualmente. Tenemos por ahí a la par hier u aujourd'hui, ayer u hoy. Haz el examen que propone Pascalita y verifica tus respuestas con ayuda de las soluciones que se encuentran debajo de la página, ¿sale? Bien, vamos a poner fotos de ayer y fotos de hoy. El número 1. Ajá. ¿A qué año corresponde? Le calculamos. Y en las fotos de hoy, bueno, ¿qué número le pondría yo? ¿Sale? Y ahí me voy a ir sucesivamente con todas las fotos que tengo por ahí. Por ejemplo, quizá en las fotos de ayer yo pondría
quizá de este lado yo pondría la 4, esta, foto de ayer. Y también pudiera yo poner, ¿qué otra? La 11, que es característica. Aquí tengo le joueur de tenis Yannick Noah. Y también tengo le Minitel. Esta yo pondría 4 y 11 aquí. Entonces yo pongo 4 y 11. ¿A qué años creo que pertenece? Pues no estoy muy segura, pero creo que es de los años entre los 80 y los 90. Entonces acá pongo los años 80. Yo me voy por los años 80. Ok. Ahora, contrasto con una imagen que sería la de hoy. Ah, bueno, pues la de hoy en el caso de esta, pues sería el 3. Le pas le surf. Y aquí pongo número 3. Y en el caso de esta, pues sería la número 12. ¿Sale? Bueno, entonces así me voy a ir con este ejercicio y posteriormente me paso al B. Ahora, en tu turno, elige una persona famosa o un monumento que represente estas épocas. Nada más estas tres bellezas. Si ustedes recuerden bien y si no lo pueden buscar en internet, de estas tres fichas de los años 30, algo que haya sido muy popular. Ah, bueno, supongamos, y me lo voy a inventar, que resulta que el gel antibacterial que tenemos que estar empleando, ahorita que estamos en contingencia, no estoy haciendo patrocinio de nada, está así. Resulta que yo creo que el gel antibacterial es de los años 30, entonces yo aquí voy a poner el gel pour les bactéries, ¿sale? Acá se lo escribo. Y así me voy con el 60 y con el 80. Si escuchan que algo se azota o que alguien se ríe, lo siento, es que estoy en el segundo piso, entonces corre mucho viento. Entonces, bueno, y aquí voy a ir anotando las características que encuentre de cada época de estas. Luego voy a resolver la pregunta en amarillo que ven que en clase siempre resolvemos. ¿Quelles sont les années du XXe siècle que vous préférez et pourquoi? ¿Cuáles son los años del siglo XX que prefieres y por qué? Y aquí contestamos. Après ça, nous allons continuer à la page 52 et 53 avec des événements inolvidables, sucesos inolvidables, bellezas. Y tenemos, aquí me van a escribir arriba el significado en español de cada una. Une manifestación, una manifestación. Un grève, una huelga. Y ahí le vamos escribiendo arriba, ¿sale? Luego me van a leer este afiche y con base en esto van a poner el audio que está aquí y van a resolver esta tablita. Luego, circuler, circula. Y en circuler tengo la parte que dice, vamos a leer este texto que está aquí, que dice Petite histoire d'un grand espace. Petite histoire d'un grand espace, que ça veut dire, attendez-moi s'il vous plaît, d'un grand espace. Y vamos a darle lectura a todo esto, al témoignage de Fanny, de Ludovic, etc. Y con base en, vamos a responder estas preguntas. Qu'est-ce que c'est? Date de création, pays qui font partie, y otra data importante. Si quieren esto, lo pueden escribir en sus libretas de manera aislada y le van dando respuesta aquí, ¿sale? Para que vaya quedando de ese modo. Luego, nos pasamos a la página 54. Y a la page 54, nous allons trouver, et à la page 54, pardon, c'est le vent qui c'est très fort. Et à la page 54, nous allons trouver une partie intéressante. Ici. Bordeaux, ma ville. Bordeaux hier et aujourd'hui. ¿Qué tengo en Bordeaux en ayer y hoy? Bueno, vamos a dar lectura a las partes de la ciudad de Bordeaux antes y después. Y vamos a encontrar que tenemos ciertos verbos con una característica en común. C'est la terminaison AI, AIN, AID, AIN, AID. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Avec cette partie qui sont en couleur jaune, je vais compléter les règles que son ici. ¿Vale? Vamos a completar esas reglas que están en color amarillo. Y tenemos la parte que dice l'emploi. Si quieren pueden ir sacando sus libros para que ustedes vayan viendo cómo ir completando. No sé si alcancen a ver ahí. Pero espero que sí. L'imparfait de l'indicatif. Y dice, emploi, ¿cuándo lo usamos? L'imparfait de l'indicatif sert à décrire des situations dans le passé. Sirve para describir situaciones en pasado. ¿Cómo lo formo? Pour former l'imparfait, on utilise le radical de présent du verbe à la première personne du pluriel de l'indicatif présent, más les terminaisons, y vamos a ver cuáles son esas terminaciones. Aís, aís, y en la otra, ¿qué tocaría? Aís, aís, aquí tengo. Pues si aquí tengo la bourse, que es tercera persona, la siguiente es ait. Entonces la siguiente terminación es ait. Ion, ie,
¿Y cuál es la otra? Aquí la tengo. A y en para plurales. Les bâtiments, los edificios et. Se escribe etaient, bellezas, pero se pronuncia et. Entonces, etaient. Digamos que se pronuncia igual que el passé composé, que el pasado participio utilizado en el passé composé del verbo être, que es et, con dos acentos agudos, ¿vale? Se pronuncia igual, se escribe distinto. Acuérdense que son las trampas del francés. Entonces, ion, ie, aient. Por ejemplo, personne n'est ici, personne n'est ici. ¿Y dónde lo encuentro? Aquí está, personne n'est ici, promener. Este promener lo ponemos aquí en el ejemplo. Les bâtiments, aquí está, les bâtiments étaient, lo ponemos por aquí, noir, ¿sale? Être, ¿cómo queda conjugado être en imperfecto? Como toda la vida, es un verbo rebelde. J'étais, tu étais, il, elle, on, était, así como aquí, était. Était, nous étions, vous étiez, il, elle, y se escribe así de feo, en serio. Etaient, que se pronuncia ete. Prácticamente este verbo être hay que aprendérselo porque es irregular. Los demás verbos, ¿cómo se van a formar? Usamos el radical del presente del verbo a la primera persona del plural de indicativo, presente, y las terminaciones. Ahora ustedes van a decir, ¿y qué es eso? Pues vamos a ver qué es eso, bellezas. Resulta que para que ustedes puedan conjugar en imperfecto, ¿qué creen? Tienen que dominar el presente. Y si no dominamos el presente, ahí está el detalle. ¿Qué resulta? Bueno, aquí les pongo la temática como la orden del día que siempre les pongo de lo que vamos a ver. Y tenemos de manera rápida l'imparfait, que fue lo que les dije. El imperfecto se utiliza. Es un tiempo empleado para no precisar precisamente, valgase la redundancia, el inicio y el fin de una acción. Simplemente hablo en español de las terminaciones aba. Yo cantaba. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero yo me acuerdo que cantaba. Entonces, acciones que no me precisan ni el inicio ni el final, pero que están en pasado de cierta manera. ¿Cómo formo el imperfecto? Con la base del presente. Tenemos que saber conjugar en presente belleza, si no vamos a estar en unos pequeños problemas. ¿Sale? ¿Qué tenemos? Présent. Vamos a conjugar avoir, ¿sale? ¿Cómo me quedaría el avoir? Bueno, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous savons, vous savez, il, elles, on. Y agarro lo que dice aquí, la primera persona del plural. Esta es primera del singular, segunda del singular, tercera del singular, primera del plural, segunda del plural, tercera del plural. Voy a agarrar esta y ¿qué voy a hacer? Esa va a ser mi raíz. Entonces agarro avons, ¿sale? Y le voy a quitar la terminación del presente y me queda mi raíz af. A esa raíz le voy a aumentar las terminaciones que están en mi libro. O sea que me queda av, va, is. Tu, avais, il, ait, nous, avions, vous, aviez, ils, avaient. ¿Sale? Así me quedaría. Y son los mismos sujetos. ¿Cómo se pronuncia? J'avais, tu avais, il avait, nous savions, vous saviez, ils avaient. ¿Sale? Prácticamente tienen que identificar el plural aquí, ¿sale? Con la persona del nous. Quito el ONS y me quedo con la raíz. Otro ejemplo. Vamos a poner el verbo parler. En presente con nous sería nous parlons. ¿Qué le quito, bellezas? ONS y me queda parle, la L, nous parlons. Entonces esa es mi raíz y digo, je parlais, parlé. Tu parlais. Il parlait. Nous parlions. Vous parliez. Il parlaient. ¿Sale? Así de difícil está, pero, es cierto, pero tenemos que saber conjugar en presente con nous el verbo. Le quito ONS, jalo la raíz, lo que me sobra y queda. Acuérdense que con el être es distinto, ya está que aquí se forma et. Esta la saca, me parece, que es del participio del verbo être. Ya saben que hay sus excepciones en el idioma, ¿sale? Pero a grandes rasgos es eso, bellezas, ¿sale? Bien, alors, ¿ves?
Et alors, après ça, nous allons continuer avec el ejercicio. Vamos a leer este texto y con estas frasecitas vamos a identificar cuáles son los marcadores de tiempo del presente y el pasado. Situarnos en el presente, ¿qué sería? En ce moment, en este momento. Situarnos en el pasado, à ce moment-là, en aquel momento. Estas frases que están aquí en el texto en azul, ustedes las van a clasificar acá según estén en presente o en pasado. Y le vamos a dar respuesta y completar al ejercicio 1, al ejercicio número 3, al ejercicio número 5 y al ejercicio número 6, ¿sale? Todo con la explicación que acabamos de ver del imperfecto. Traten de ir conjugando bien. Ahora, si ustedes tuvieran dudas, acuérdense que hay una página acá, un apartado que se llama el grammaire, ¿sale? El grammaire. Aquí viene también. Aquí está, l'imparfait de l'indicatif, que es lo que prácticamente ya les expliqué, l'imparfait de l'indicatif. Nos dice el empleo, qué otros usos tiene, cómo se forma, lo que les acabo de decir. El avoir, el finir, el vouloir, como todos los verbos tienen sus excepciones. Hay un solo verbo irregular, être, ¿vale? Y aquí les dice cómo se forma. Acá les da también otra parte de oposición entre passé, composé imperfecto. Si lo quieren checar, pueden checarlo adelante, nada más traten de no hacerse bolas. Pero en sí, el apunte desde aquí a acá para que tengan una mejor compréhension. A grandes rasgos es lo que ya les expliqué. Alors, mes chers bébés, et c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous que je vous adore à vous et que vous me manquez. Merci beaucoup et au revoir.